Alguien dijo, la mayor tragedia no es la muerte, sino el no haber conocido el propósito de Dios. Tú tienes un potencial, tienes talento y tienes dones especiales. Dios quiere que liberes tu potencial, lo multipliques y seas productivo en su reino. Soy Ana Madrid, quédate conmigo y acompáñame para que puedas conocer cómo empoderar tu potencial. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro tenía autoridad para escribir esta carta y hablar enfáticamente sobre los dones, sobre los talentos y sobre los ministerios. Ese fue su materia, ese fue su entrenamiento. Recordemos que tuvo un llamamiento de parte de Dios y dice que Jesús tuvo que capacitarlo y entrenarlo. Pero vemos también dentro de este llamamiento que Pedro nos recuerda que cada uno ha recibido un don o un talento. La palabra ministro viene de la palabra traducida uso, que quiere decir usa tus dones para el beneficio y las bendiciones de otras personas. Cuando vemos a Pedro hablando del llamado, también vemos un Pedro natural con limitaciones humanas, pero vemos también que el empoderamiento de su potencial lo ayuda a superarla y luego entonces comienza su ministerio. Hay un llamamiento a despertar nuestros talentos y nuestros dones ministeriales. La palabra potenciar bíblicamente se traduce ejército de tropas. Nosotros somos el ejército de Dios aquí en la tierra, porque nosotros trabajamos en pos de la obra hacia la eternidad. Todo lo que hacemos dentro de la obra de Dios tiene una relevancia tanto en el presente como en la eternidad. Y ese talento, ese don que tenemos, ese potencial, tenemos que ponerlo al servicio de la obra. Dios te dice, usa tu potencial, usa tus talentos, usa tus dones, usa tu ministerio. Extiéndete a lo que está delante y piensa en grande y acepta el desafío que Dios te da. Así que tenemos un llamado de parte de Dios a despertar nuestros talentos y nuestros ministerios. Tenemos un llamamiento de parte de Dios. Tenemos que explorarlo, tenemos que descubrirlo porque es un potencial no usado. Cuando hablamos del potencial que debe ser empoderado, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestro empoderamiento es ser fortalecido y capacitado en el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo ha ungido hombres y mujeres para que hagan grandes maravillas y sean un instrumento en las manos de Dios. Tú tienes que descubrir tu talento, tus dones y tu potencial para que pueda desarrollarlo. Pero vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo, quien te va a empoderar, quien te va a dar la autoridad, quien te unge y te da toda la sabiduría para que tú puedas activarlo sobre tu vida. Quiero hablar sobre las categorías de los dones. Hay 4 categorías de los dones espirituales y vas a poder analizar y encontrar cuál es tu posición en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene una asignación de parte de Dios. La primera categoría es los talentos. Los talentos son capacidades naturales en cada persona. Dios estableció los talentos. Y los talentos están dentro de la parte operativa de la obra de Dios. Es tan poderoso esto. La Biblia dice que Jesús, cuando estuvo los 3 días en el corazón de la tierra, ascendió a los cielos. Dice que le dio dones a los hombres, le dio talentos a los hombres. Muchas personas tienen unos talentos preciosos en potencia. Tienen muchas habilidades y lo usan a nivel personal. Pero cuando estamos hablando de la obra de Dios, ellos pueden ministrarlos. Dones significa regalos, dádivas.
Los dones y el llamamiento son irrevocables. O sea, cuando Dios ha impartido un talento, un don a una persona, no se lo va a quitar nunca, porque Él ya lo estableció. Hay leyes espirituales que están establecidas en cuanto a esto, y esto es una realidad bíblica. ¿Qué has hecho con ese talento que el Señor te ha dado? Nunca los has usado, o quizás lo usaste temporalmente, o te sientes bloqueado, o no tienes tiempo. Pero en esto necesitas tomar conciencia de que tienes un talento en potencia, que es para el beneficio, es para el provecho de la obra de Dios. Hay una oportunidad que Dios te brinda para que tú puedas levantarte, puedas reflexionar y puedas disponerte en ese talento que el Señor te ha dado y ponerlo a trabajar. La segunda categoría de los dones se llaman dones espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre un don y un talento? Es muy sencillo. Un talento es una capacidad, repito, permanente en que la persona puede desarrollar sus habilidades. Pero el don espiritual es diferente, porque la función del don se activa cuando está la unción de Dios. O sea, una persona tiene dones. Recordamos que los dones se componen en 3 grupos: los dones del saber, los dones de poder y los dones de inspiración. Y estos dones, puedo tener el don. Tú puedes decirle a una persona que sea cantante, canta, y puede cantar. Pero una persona que profetiza, no le puedes decir profetiza, porque el que tiene el talento en cualquier momento puede hacerlo de una manera natural. Pero el que tiene el don espiritual no lo puede hacer, porque esto le compete solo al Espíritu Santo, solo a la unción de Dios. Entonces, cuando viene la unción de Dios, activa estos dones y los pone a operar en beneficio de la obra de Dios. Los dones espirituales son como un equipo de herramientas que Dios le da a la iglesia, a los pastores, a los ministros. Es de gran utilidad. Por eso Pablo decía, procurar los dones espirituales. Pero los dones espirituales tienen una función. Es totalmente diferente a los talentos, porque los dones espirituales, según 1 Corintios 14:3, los dones espirituales edifican, exhortan y consuelan. Dentro de esas leyes espirituales, esas reglas, los dones tienen que operar. Y los dones tienen que educarse. Cuando los dones comienzan a florecer, a activarse dentro de la iglesia, en hombres, mujeres, tienen que educarlos con el conocimiento de la palabra, con la experiencia y yo diría con un gran mentor. Porque si no conocemos el mundo de la revelación, se pueden cometer muchos errores que van a afectar a muchas personas y a la obra de Dios. Entonces necesitamos conocer cómo operan los dones. Necesitamos educarlo para que podamos ser de instrumento en las manos del Señor. Y a través del tiempo y los años que he estado en el ministerio, en esta materia, he aprendido muchas cosas. Y qué importante, necesitamos que los dones estén operando en la iglesia. Necesitamos que los dones estén activos, porque los dones espirituales traen revelación, traen lo que está secreto y escondido de Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo revela todo lo que oye del Padre. Entonces, cuando hablamos de lo profético, cuando hablamos de esa palabra consoladora, allí tenemos como ejemplo en el mismo capítulo 14 que cuando comienzan a operar los dones, dice que lo que está oculto en las personas le es manifiesto, pero es para Dios edificar, consolar e impulsar el reino de Dios. Y hablamos pues quizás en otro momento que lo que es la parte profética es muy importante dentro de la iglesia y está establecido en la gracia. Y la iglesia tiene una herramienta poderosa en los dones espirituales que ayudan a los pastores, que edifican la obra. Pero cuando no se conocen de los dones espirituales, vale decir que trae consecuencias. Y muchos ministros están cerrados a lo que son los dones. Cuando un ministro trae la unción y trae la presencia de Dios, va a haber algo explosivo, porque el Espíritu Santo, traducido que es dunamis, quiere decir algo poderoso. Entonces necesitamos la iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos hombres y mujeres que se dejen usar por Dios
para bendecir vidas. Necesitas entender que esos dones que Dios te ha dado, dones de sanidad, dones de milagros, dones de fe, dones proféticos, dones de interpretación, dones de hablar en lengua, dones de sanidad, todos estos dones puedan operar. Dentro de los dones espirituales necesitamos madurar y tener mucha prudencia. Los dones tienen que ser ministrados en primer lugar con sabiduría, tienen que ser ministrados con el amor de Dios. Porque cuando Dios le habla a alguien para exhortarlo, lo edifica, lo reanima, lo levanta, pero no es que lo condena y lo deja. No podemos ser esos profetas que, voy a decir, llevamos a las personas al infierno, no los llevamos a la cruz, no los llevamos al cielo. Siempre va a haber una palabra: edifica, exhorta y consuela. Entonces, hay muchas dentro de la iglesia. Vamos a hablar a la luz de la palabra. Si tenemos la primera categoría, que son los talentos y que son de gran utilidad, tenemos una parte operativa poderosa, tenemos gente en ministerio de oración, tenemos a los adoradores, tenemos a la gente que planifica, tenemos a la gente que está entonces en la radio, en la televisión, tenemos mucha gente que está trabajando allí. Necesitamos entonces también los dones espirituales. La tercera categoría de los dones, hablamos ahora de liderazgo espiritual. No olvides, quiero que te mantengas en línea con la enseñanza que estamos exponiendo con este tema: talentos, dones, y vamos a hablar en tercer lugar ahora del liderazgo espiritual. Hablamos de maestros, hablamos de servidores, hablamos de muchas personas que financian la obra de Dios. Si nosotros los pastores no tenemos ese equipo de trabajo, nunca vamos a lograr que la iglesia pueda avanzar. Cuando trabajamos en equipo como un solo hombre y que se desarrollan entonces los talentos, los dones espirituales y un liderazgo espiritual, hermano, esto va a ser algo extraordinario. Tú tienes un potencial y debes descubrirlo, pero debes buscar tu vocación y tu asignación. Tú tienes que brillar con luz propia y Dios te ha puesto allí. A ti te colocó Dios, Dios le habló a los pastores en la forma como se trabaja, pero Dios te puso ahí hasta el tiempo que tú tengas fuerza. La obra de Dios a nivel mundial en cualquier parte del globo terráqueo está funcionando. ¿Por qué? Porque hay un líder enfrente, porque hay gente que le está sirviendo a Dios. Tienes un llamado al servicio, tienes un llamado de Dios a trabajarle a la obra. Entonces Dios te está llamando. El llamamiento de Dios es que sigas fiel, y si no te has puesto a la disposición de la obra, llegó el momento. Tienes un liderazgo espiritual, y ese liderazgo espiritual es de gran fundamento en la obra de Dios. Entonces te animo a que explores y que le sirvas al Señor con mucho compromiso en ese liderazgo espiritual que Él te ha entregado. La última categoría: dones ministeriales, entre comillas, ministerios ordenados. Efesios 4:11 habla que a algunos Dios le dio para que sean profetas, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores. El llamamiento al ministerio es único, es exclusivo porque viene de parte de Dios. Dios llama hombres y mujeres al servicio de su obra. Él es el que llama, el que prepara, el que equipa. Ninguno estamos listos cuando Dios nos llamó. Quizás como Moisés, cuando recibió el llamamiento de la zarza que ardía, él dijo: Señor, no sé hablar. Y allí Dios lo preparó. Él tenía su debilidad y fortaleza y lo ungió para ser pastores de multitudes. Vemos un Jeremías con llamamiento, un Jeremías que era un chico desafiado por un ministerio profético, que sabía el sufrimiento y lo que significaba tener un ministerio profético para ese tiempo. Sin embargo, al final, en el capítulo 20 de Jeremías, dijo: traté de sufrirlo, pero fue más fuerte que yo. Y vemos entonces un Jeremías lleno del Espíritu Santo, un hombre que lloraba mucho, pero un hombre usado en las manos de Dios en potencia. Tenemos un Pedro entonces, que era pescador, un hombre ordinario, sencillo, sin letra, como dice, en preparación. Jesús lo apartó para hacer el relevo, o sea, para que estuviera allí como pastor de sus ovejas mientras él ascendía a los cielos. Y vemos un hombre en el libro de Hechos lleno del Espíritu Santo, con una palabra de denuedo, haciendo milagros y Dios usándolo. Y así todos los hombres que están en la historia bíblica. Hablemos del presente.
Sé que hay un hombre y una mujer de parte de Dios que Dios está llamando. Y algunos tienen llamamientos desde juventud, otros a temprana edad, otros en la adolescencia o quizás en la edad adulta. Pero Dios te está llamando. No sé cómo te ha llamado Dios. Hay diferentes formas en que Dios nos llama. Y quizás nos llamó a través de una revelación, quizás a través de una enfermedad, nos llamó a través de un mensaje de la palabra de Dios, nos llamó con voz audible o nos llamó en nuestro corazón. Pero lo más importante es que Él te está llamando a que tú cierres fila, a que te pongas en las manos de Dios. Porque nosotros somos llamados competentes ministros de un nuevo pacto. Somos nosotros los que estamos llamados a terminar este gran trabajo que Jesús comenzó en la cruz del Calvario. Siéntete privilegiado, siéntete honrado de que Dios te llama. Y recuerda, nadie toma para sí esa honra sino aquel que fue llamado por Dios. Entonces, tienes que ponerte a cuenta con el Señor, el llamamiento de Dios. Y muchas cosas a veces a las personas que son llamadas entran en conflicto, en proceso, pero al final ellos saben profundo que es un llamamiento de parte de Dios. Hoy quiero decirte entonces y cerrar con estas palabras, llamarte a conciencia, ¿qué hemos recibido de Dios? Porque Pedro es claro cuando dice, lo que hemos recibido de parte de Dios, úsalo por los demás. Sé un buen administrador de esa gracia que tiene. Pero ¿qué hemos recibido de parte de Dios? Lo que hemos recibido es para bendecir miles de vidas. Lo que hemos recibido es para ser buenos mayordomos. Y lo que hemos recibido es para no presentarnos con las manos vacías. Descubre el potencial, usa lo que tienes y no olvides, brilla con lo que Dios te ha enseñado. Si esta enseñanza ha sido de edificación para tu vida, suscríbete a mi canal y dale a la campanita de notificaciones.